Quiero saludar desde esta Iglesia Catedral de San Pedro Apóstol a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, que han venido para participar de esta celebración de la Eucaristía, que además para todos y cada uno de nosotros está en el ambiente de esta fiesta patronal que la Catedral, bajo el patrocinio de San Pedro Apóstol, ha venido celebrando. Igualmente saludar desde este lugar a todos los hermanos y hermanas enfermos, a quienes se encuentran en los hospitales y a quienes se encuentran también privados de la libertad, a donde llega también esta señal de la televisión. Y con esta liturgia del sí que implica radicalidad que acabamos de escuchar, precisamente, queridos hermanos, se nos recuerda a todos y cada uno de nosotros el llamamiento del Señor a responder con total certeza a ese llamado que Él nos hace. Cuando respondemos sí a la voz interior de la gracia que nos dice, sígueme, somos indefectiblemente separados para Dios por Jesús. Somos indefectiblemente separados para Dios por Jesús. Nuestra vida ya es de Él, pero a partir de ese momento nuestra entrega a Él debe ser consciente, libre y radical. El Evangelio que nos propone hoy la liturgia nos presenta el rechazo de los samaritanos y la radicalidad del seguimiento de Jesús. Pues hasta ese momento Jesús había estado recorriendo Galilea, haciendo el bien en cada lugar por donde pasaba. Multiplicó los panes en 2 ocasiones y realizó otros innumerables milagros. No hubo pedido que no dejara de atender, ni alma arrepentida que no perdonara. Sin embargo, desde esa segunda multiplicación y hasta cierto punto desde el sermón del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, llevaba una vida más o menos retirada, ocupado particularmente en instruir a sus apóstoles, entre ellos al mismísimo Pedro, quien recibiría el mandato de apacentar a las ovejas y de cuidar el rebaño a él encomendado. Destacando el seguimiento del Maestro, no podemos pasar por alto, queridos hermanos, el rechazo recibido por parte de los samaritanos, lo cual motivó que los hijos del trueno, Santiago y Juan, le preguntaran al Maestro que si quería que hicieran bajar fuego del cielo para acabar con ellos. A lo que Jesús respondió misericordiosamente, llamándoles la atención e invitándolos a ir hacia otra aldea. Los habitantes de Samaria eran hostiles a los judíos porque existían grandes divergencias entre unos y otros al respecto de la ley y de las costumbres mosaicas. Rechazaron a Jesús porque se dirigía al templo de Jerusalén, que rivalizaba con su templo que se levantaba sobre el monte Garizim. Según Filón, filósofo a quien la historia ubica entre el año 13 y 20 antes de Cristo, criticando a Flavio Josefo, los samaritanos experimentaban maligno placer en maltratar a los peregrinos y en retardar aún, en impedir su marcha en cuanto les fuera posible. Era una época de convicciones religiosas profundas, las cuales originaban a menudo implacables odios recíprocos. En el texto que hemos escuchado, Jesús expresa la exigencia del reino mediante frases muy fuertes dirigidas a 3 personajes diferentes. En el primer caso, alguien manifiesta a Jesús su disposición de seguirle a cualquier parte y a toda costa. Es una oferta con doble intención. A primera vista parece un alma generosa, ansiosa por estar siempre junto a Jesús. Filión describe a este personaje como entusiasta, superficial y seguro de sí mismo, mientras que Cirilo muestra que no lo mueve el deseo de seguir al discípulo
ni ser discípulo de Jesús, sino la soberbia y el dinero. Teofilato llama la atención sobre su espíritu aprovechador, puesto que esperaba un beneficio que redundara en la consecuente entrega del dinero, especialmente su situación, esta que no dista mucho de personajes de ayer y de hoy, que a costa de la fe de un pueblo se han hecho a grandes fortunas, agazapados en el paraguas de las religiones. Por eso Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Y éste le respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y con la firmeza que caracteriza a Jesús, le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos. La llamada nos invita a dejarlo todo para ganarlo a Él. Ya lo refiere San Pablo: Cristo lo vale todo. Y a un tercero que le respondió: déjame primero ir a despedirme de mi familia, también con la misma firmeza del anterior, le contesta: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Con este llamado de atención a estos personajes del Evangelio, hoy sigue haciendo el mismo cuestionamiento a todos los y las consagrados y consagradas, a los que decimos ser sus discípulos en cualquier denominación cristiana, porque al igual que a Pedro, hoy está preguntando si lo amamos de verdad, si estamos dispuestos a apacentar la grey, si seremos capaces de beber el trago amargo que ofreció a los hijos de Zebedeo, y si, al igual que a los 72 discípulos del Evangelio del próximo domingo, estaremos dispuestos a ir donde seremos enviados sin reparos, sin mezquindad y con el verdadero deseo de anunciarlo a Él, o por el contrario, estamos no al servicio del Señor, sino de intereses particulares, de poderosos o políticos, o entregando al mejor postor la misión dirigida y esa misión de dirigir el rebaño del Señor. Esta fiesta de San Pedro y San Pablo, dos grandes baluartes de la evangelización, hoy nos invitan a fijar, queridos hermanos, la mirada en Jesús y en su Evangelio. También a obedecer y a ver, sobre todo, y observar en el vicario de Cristo en la tierra nuestro filial respeto y acogida, para hacer que la misión de confirmar a los hermanos sea completa y se cumpla con total dignidad y magnitud. Nuestra Iglesia Catedral hoy está de pláceme, porque estamos finalizando, queridos hermanos, nuestra fiesta patronal en honor a San Pedro Apóstol, movidos todos por él y por el encuentro con Dios, con su Hijo Jesucristo, y por el cual debemos sentirnos alegres, todos y reconfortados, para caminar siempre con el Señor Jesús. Roguemos, queridos hermanos, a la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre y Señora, bajo el patrocinio de la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Arquidiócesis de Cali, para que ella cada día nos siga acompañando, nos siga llevando, queridos hermanos, como esa buena madre, a ese encuentro con su Hijo querido. Y como miembros de esta Iglesia arquidiocesana, todos seamos esos verdaderos testigos del Evangelio, testigos de la palabra, y caminemos como hermanos y hermanas en la fe. Amén.